era muy nutritivo, alimenticio, etc. Entonces, ¿qué hicieron? Como no les gustaba, agarraron una sustancia que ayudaba para mezclar ese aceite maloliente, de mal sabor, ¿ya?, con otra sustancia que podía ser mucho más agradable, ¿ya?, y que podía tener sabores, inclusive algunas frutas, etc. Esa sustancia se llamaba sustancias emulsificantes. Y de ahí viene un producto que tal vez ustedes ya han debido escuchar: emulsión de Scott. Se llamaba emulsión de Scott. ¿Cuál era la emulsión de Scott? El aceite de hígado de bacalao emulsificado. Es decir, supuestamente para darle un sabor, un olor mucho más agradable, que sin embargo no era más agradable. Bien. Algunas funciones que también vamos a ver de los lípidos. Función energética. Los lípidos constituyen la principal fuerza de reserva energética en el organismo. Bueno, esto para que vean cada elemento tiene sus características y podamos de alguna manera correlacionar. Cuando nosotros tenemos que hacer ejercicio, ¿ya?, la principal fuente energética primaria, la primera fuerza energética a la cual recurre el organismo para hacer algún ejercicio son los hidratos de carbono. Esa es la principal fuerza energética. Después de los hidratos de carbono, como fuente ya de reserva, están los hidratos de carbono, pues ellos se gastarán. Pero cuando ya se han gastado los hidratos de carbono, la fuente energética principal de reserva son los lípidos. Recuerden ustedes que el organismo, para funcionar, requiere siempre energía. ¿De dónde va a sacar energía? De cualquier parte, pero tiene que sacar energía. Al decir de cualquier parte, si la energía es inmediata primaria, de los hidratos de carbono. Se acaban los hidratos de carbono, empieza con los lípidos. Se acaban los lípidos y continúan con las proteínas. Porque de cualquier parte tiene que sacar. Pero cuando saca de las proteínas, el organismo se está comiendo a sí mismo. Ya es un estado patológico. Pero igual tiene que sacar energía de cualquier lado. Cuando hablamos de proteínas, nos referimos a la carne, a los músculos, ¿ya? Entonces, si ya no tiene hidratos de carbono, si ya no tiene lípidos, va a recurrir a las proteínas, ¿ya? Y pues las proteínas, la persona se va a quedar sin músculos, va a perder fuerza, va a perder actividad. ¿Por qué? Porque se está consumiendo a sí mismo. Siempre les colocaba un ejemplo práctico que yo creo que nos puede servir
de alguna manera. Les decía que cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, está un poco excedido de peso y dice, voy a hacer ejercicio para adelgazar. Está excedido de peso. Entonces, ¿qué hace? Voy a correr 100 metros, por decir algo, todas las noches. Corre 100 metros, al día siguiente otros 100 metros, todos los días corre 100 metros. No va a pagar ni un solo gramo. ¿Por qué? Porque recurre en primera instancia a los hidratos de carbono. Pero si uno tiene un poquito de exceso de hidratos de carbono, por lo que también un poquito, con correr 100 metros no se le van a gastar los hidratos de carbono. Así que para el día siguiente, que va a volver a comer, a tomar un jugo, a tomar una soda, a tomar un desayuno, a comer papa, harina, etc., va a tener nuevamente mayor cantidad de hidratos de carbono, va a gastar una miseria en los 100 metros y nunca va a tener. ¿Cuál sería la forma? Disminuir la intensidad, no correr muy rápido, ¿ya? Pero aumentar la duración. Que en lugar de correr 100 metros a toda velocidad, ¿ya? Que van a ser unos 20 segundos, un poco más, caminen pues una hora. Al caminar una hora, la persona puede caminar una hora, pero no puede correr, ¿o sí? Entonces, va a caminar, ya va a comenzar a gastar sus hidratos de carbono, pero como sigue haciendo ejercicio, puede que ya termine de gastar los hidratos de carbono y empiece ya a gastar los líquidos de reserva, las grasas de reserva. Todo lo que tenía acumulado, entonces puede empezar poco a poco a gastar. Función estructural. Los lípidos constituyen el componente estructural importante de la membrana plasmática. Encontrándose en la capa media. Esto ya vimos una parte cuando hablábamos de las proteínas. ¿Cómo está formado la membrana plasmática de las células de animales o vegetales? ¿Membrana plasmática o membrana celular? En los organismos inferiores, en los organismos animales, la membrana plasmática o membrana celular constituye la porción más externa de la célula. Esa es la membrana plasmática. En las células vegetales, por fuera de la membrana plasmática, tienen otra estructura. Esta estructura es rígida y esta estructura se llama pared celular. Este interno se llama en los vegetales membrana celular o membrana plasmática. Les decía, pero sin embargo, en los organismos animales no hay la pared celular, solamente la membrana plasmática. ¿Y cómo está químicamente formada esta membrana?
va a estar formado básicamente por tres capas. La capa más externa va a ser de proteínas. La capa más interna va a ser proteínas. Y esta capa media va a ser lípido. Entonces, ¿cómo es la estructura de acuerdo al modelo de Daniel, así se llama? Proteína, lípido, proteína. Esa es la estructura. Entonces, cuando hablamos de función estructural, forma parte de la estructura de la membrana plasmática. Función hormonal. Químicamente, los lípidos constituyen el origen hormonal. Las hormonas pueden tener, por lo tanto, un origen proteico y un origen lipídico. Si agarramos una proteína cualquiera, ¿ya? Así por lo general, una proteína cualquiera, esta proteína va a dar origen a algunas hormonas, ¿ya? Las proteínas químicamente se juntan proteínas y van a dar origen a algunas hormonas. ¿Qué hormonas? Hormonas de la hipófisis, de la tiroides y parte de la suprarrenal. Pero en el resto de las hormonas, el origen es lipídico. El origen es por los lípidos. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, parte de lo que son las hormonas sexuales masculinas, femeninas, las gónadas, parte de las hormonas de la glándula suprarrenal. Dicho de otra manera, químicamente, ¿cómo están constituidas las hormonas? Están constituidas o por proteínas o por lípidos. En este caso, lo que nos interesa serían los lípidos. Función alimenticia. Los lípidos constituyen un componente nutricional importante dependiendo de que corresponda a los lípidos saturados o insaturados.